días, Puerto Rico. Buenos días, América. Bienvenidos a su mirilla del día de hoy. Les saluda José Garriga Picó, bateando de emergente por el Luis Dávila Colón, el papá del programa y del análisis político en Puerto Rico. A 54 días para las próximas Navidades, a 20 días para la Thanksgiving y a un año y varios días para las próximas elecciones. Estos son los titulares para el día de hoy. El mundo sigue al borde de la guerra y los periódicos de Puerto Rico ni se enteran. El problema de la corrupción nos arropa. Los alcaldes de Ponce y el alcalde Luis Irizarry siguen tomando las primeras planas de los periódicos. La Universidad de Puerto Rico dice que adeuda 1.7 millones al sistema de retiro y después dice que no, que esa deuda no existe. Elizabeth Torres dice que está dispuesta a ganarse a cualquier persona en la papeleta para la posición de comisionada residente. Pero, ¿por qué partido estará corriendo a Elizabeth Torres? Vamos a hablar de estos temas durante el día de hoy. Me acompañará el licenciado Gregorio Igartúa, hijo, y más adelante estará con nosotros también el licenciado Cristian Sobrino. Y seguimos entonces, nos manda nuestro director que sencillamente continuemos con nuestro programa inmediatamente. Amigas, amigos, yo me sorprendo cada vez que abro el periódico por la mañana y veo lo que tienen de titulares y las noticias que tienen los periódicos. Primero, usted ve el Nuevo Día de hoy, dice: alzan la voz los vecinos de Salinas y reclaman que construcciones ahogan sus comunidades. Es una noticia importante, sobre todo para los de las personas de Salinas. Atribuyen las inundaciones a los desarrollos. Inauguran la controvertida finca de placas solares del gobernador de Puerto Rico. Ciertamente necesitamos energía. Vamos hacia adelante, dice el alcalde de Ponce, y está sencillamente pensando que no va a salir culpable o que no va a ir a la cárcel por esto. Igualmente tenemos el que, si miramos al vocero, se suma a la lista de alcaldes encausados por corrupción el alcalde de Ponce, Irizarry Pavón. Tenemos más noticias, dice: otorgarían tiempo proyectos de energía renovable. En fin, señores, usted pensaría, de leer estas noticias en los periódicos, las principales páginas de los periódicos, que no se está llevando en el mundo dos guerras que pudieran llegar a convertirse en guerras globales, por lo menos convertirse en dos guerras regionales que son de mucha importancia. La guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, ya hasta ha perdido la interés hasta de los periódicos nacionales en Estados Unidos, porque obviamente está todo el mundo atendiendo en este momento a la guerra que está ocurriendo en la franja de Gaza entre Israel y Hamás. Y ciertamente pues son noticias que deberían atenderse. Yo pienso que los periódicos de Puerto Rico le hacen un flaco servicio a los puertorriqueños, poniendo noticias que son importantes, pero que no tienen la importancia que tiene la posibilidad de una guerra en las primeras planas. Mire, yo no sé, el problema de la corrupción en Puerto Rico lo vamos a discutir más adelante en detalle, pero el problema de la corrupción es uno importante, pero mucho más importante es, y mucho más impactante, sería el problema de una guerra. Igualmente el problema de energía y las placas solares y todo lo que hemos todo lo que hay sobre el problema de la energía. Pero el problema de que pueda la guerra entre Estados Unidos, la guerra entre Irán y
la guerra entre Hamás e Israel convertirse en una guerra entre Estados Unidos e Irán en esa región del mundo, o el que la guerra en Ucrania continúe y involucre a otros países de Europa, o el que ante esta situación los chinos se sientan que tienen la posibilidad de entrar y atacar a Taiwán, o que los coreanos se sientan que pueden seguir tirando cohetes para amedrentar a Corea del Sur y a los japoneses. Y si todo eso ocurre conjuntamente, señores, estamos ante una situación que es una verdadera situación de guerra global, porque al fin y al cabo lo que estamos viendo es la polarización del mundo entero. Es decir, estos eventos separados de lo que les he estado mencionando, lo que está ocurriendo en Israel y en la Franja de Gaza, está relacionado con la situación de Irán y los ataques que se están dando ahora mismo en contra de bases americanas en Irak. Noticia que en Puerto Rico no se discute en los periódicos. Los periódicos sencillamente mantienen al pueblo olvidado de esto que está ocurriendo. Es decir, que hay soldados americanos que están bajo fuego y hay soldados americanos contestándole a armas de grupos que están siendo testaferros de los iraníes dentro de esa área del mundo. E igualmente tenemos que hay soldados americanos llevando pertrechos hasta la frontera frente a Ucrania, y que pudiera de alguna manera en algún momento haber un ataque. Igualmente en el Golfo, en el Mar de la China, los barcos americanos se ven hostigados por los barcos chinos y los aviones americanos se ven hostigados por los aviones chinos. Estamos en una situación que cuando usted suma se da cuenta de que hay una polarización gigante, extrema, entre un eje que está compuesto por China, con la participación de Rusia, con la participación de Irán y con la participación ahora de toda una serie de países mahometanos que anteriormente no compartían con los chinos o con los rusos, pero que en este momento han entrado a participar con ellos. Y por otro lado, pues Estados Unidos, con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, están formando otra coalición, las dos coaliciones, las cuales pudieran fácilmente convertirse en las coaliciones en una guerra global. A esto se le añade el que vemos alrededor del mundo entonces la polarización que se da a base de eso. En el día de ayer Bolivia le retiró el reconocimiento diplomático a Israel. Es decir, Bolivia, que es un país que no queda ni cerca de Israel, ni tiene nada que ver con Israel, sencillamente lo rechaza por el hecho de que se quiere solidarizar con los países que están en contra de Israel. Igualmente vemos que dentro de todos los países, como Turquía, como Polonia, como otros países de Europa, Inglaterra, Francia, Alemania, se han dado unas manifestaciones masivas de parte de los personas que están a favor de Hamás, tratando de que se detenga la guerra, porque como en este momento Hamás está perdiendo la guerra, pues entonces todas estas personas lo que piden es que haya un cese al fuego para que Hamás pueda volver a tener sus armas. Claro, lo justifican a base de los muertos que está habiendo, y por supuesto, ciertamente hay muertos, y los muertos es muy triste que haya muertos en cualquier guerra, pero en todas las guerras ciertamente hay muertos. En Estados Unidos, las universidades están teniendo un gran problema de luchas entre grupos que están a favor de Israel y grupos que están a favor de Hamás. Están divididos los grupos. Las personas judías dentro de las universidades americanas se sienten asediados completamente. Usted tiene que considerar que la población
judía alrededor del mundo no pasa de los 20 millones de personas, mientras que la población maometana alrededor del mundo es superior a 1 billón de personas. Entonces estamos hablando de una diferencia gigantesca, y que los judíos pues ciertamente tienen razón para pensar y sentirse de que están vulnerables ante una fuerza tan poderosa que dividida en tantos países alrededor del mundo. El mismo Congreso de los Estados Unidos tiene una serie de personas que favorecen las posiciones de los palestinos, no por no decir jamás, porque no quiero acusar a nadie de ser un traidor, pero están con las posiciones de los grupos palestinos, y ciertamente tratando de conseguir de que se le ponga límite a Israel en la manera que conduce la guerra. Hasta ahora el presidente Biden ha sido estricto y ha mantenido la línea de que se va a permitir que Israel continúe la guerra y que no se le va a pedir que haya un cese al fuego, no se le va a tratar de imponer que haya un cese al fuego. En fin, yo he querido pintarle en estos primeros minutos del programa el cuadro verdaderamente peligroso que existe alrededor del mundo, porque parece que piensan muchas personas que nosotros no nos vemos afectados por eso, pero la realidad es que nos afectaríamos muchísimo. Para empezar, nuestros jóvenes participan dentro de las Fuerzas Armadas de nuestra nación, y por lo tanto, si hubiera un conflicto, va a haber puertorriqueños que estén dentro del campo de batalla. Las unidades de la Guardia Nacional de Puerto Rico son fácilmente movilizables a cualquier escenario de guerra que se pueda dar alrededor del mundo. Además de eso, ayer el director del FBI, declarando ante el Congreso, dijo que la situación de ataque, de posibles ataques terroristas de Hamás dentro de Estados Unidos era más alta que nunca en la historia que él conocía dentro del FBI. Es decir, estamos ante una situación que de verdad podemos en cualquier momento encontrar nosotros o nuestros hijos o a nuestros conocidos en una situación de guerra. Pero si eso no fuera suficiente, pues, o aunque no llegue ese momento, además de eso vamos a sufrir las consecuencias. Muchas personas ya están amasando dinero para el caso de una crisis. Hay personas que se están pidiendo que empiecen a guardar comida. No estoy diciendo que lo hagan, porque creo que eso no estamos en ese momento, pero hay personas ya que están pensando en la necesidad de almacenar comida, de almacenar cosas para la posibilidad de que haya escasez posteriormente. En fin, nosotros no estamos fuera de este mundo, y si hubiera una guerra o si se continuara la progresión hacia un conflicto global más agudo, como está ocurriendo hasta este momento, los puertorriqueños vamos a estar sufriendo esas consecuencias. Alguna persona me dice, pero ¿qué importa? Porque los puertorriqueños no podemos hacer nada, nosotros no podemos afectar. Bueno, tampoco podemos afectar lo que pase con el huracán que nos va a azotar, ¿verdad? Y tampoco podemos hacer nada para cambiar las tasas de interés que establece la Reserva Federal. Pero queremos estar enterados porque tenemos que bregar con las consecuencias. Y los puertorriqueños, los medios en Puerto Rico, sobre todo los medios escritos, le están negando a los puertorriqueños la información necesaria para poder planificar su vida, para poder estar prevenidos en caso de que este conflicto se saliera de los rieles en que va y se convirtiera en algo mucho más grande. Y con eso, pues, le doy la bienvenida al licenciado Gregorio Igartúa. Saludos. Y le doy la oportunidad de que comente sobre este tema o cualquier otro que él desee. Pues mira, buenas, saludos a ti, Garriga, al público que nos escucha.
voy a empezar con ese tema y voy a tocar dos aspectos. Por un lado, es evidente que como regla general la prensa de Puerto Rico no solo tiene un interés de insularnos, sino de mantenernos insularizados en cuanto a ciertos temas que son relevantes a las determinaciones, a nuestra vida diaria. En primera instancia, eso ocurre con las operaciones del gobierno federal, porque mira, ni siquiera estamos hablando exclusivamente de las determinaciones o de las actividades día a día del Congreso o del presidente. Estamos hablando que todas las medidas que toman las agencias federales a diario tienen un impacto sobre nosotros directo. Entonces el problema que tenemos aquí es que la discusión todo el tiempo es lo mismo. No es que no sean temas importantes, pero siempre es lo mismo. Salud, educación, cómo están las carreteras, el clima y corrupción y uno que otro aspecto más. No hay otros aspectos y nuestra vida es mucho más compleja y está afectada por un montón de asuntos adicionales. En época de guerra o de posible conflicto mayor, pues entonces ese problema tiene un efecto mucho mayor. La realidad es que en la medida que van aumentando la cantidad de conflictos y van insertándose en ese tablero de ajedrez geopolítico otros participantes, el impacto a nosotros no solo es mayor, sino las posibilidades de incluso impactos colaterales no anticipados son mayores también. Aquí todo el mundo limita el asunto al issue de la participación militar, que es clave para nosotros porque tenemos hermanos, amigos que participan en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y que tendrían una participación directa. Yo siempre recuerdo y no voy a olvidar de una amistad mía de la niñez que estuvo en la guerra y las llamadas de los familiares mientras estaba en Irak, preocupados constantemente por lo que estaba ocurriendo allí. Así que ese aspecto nunca está fuera de la mente de uno, pero es que hay otros aspectos. La realidad es que creemos que el aspecto económico se limita exclusivamente a que de momento baje la moneda o haya una caída en los mercados. No, estamos hablando de que la mayoría del comercio a nivel mundial, y el más importante, se da en los mares, se da por los mares, y entonces tenemos que este asunto geopolítico, estas complicaciones, no solo tienen el potencial de aumentar los costos económicos de hacer todas estas transacciones, sino que pueden causar pueden alterar o pueden incapacitar e imposibilitar ciertas líneas de comercio y ciertas líneas de distribución que son esenciales para nosotros y quizás ni nos damos cuenta, para productos comestibles, obviamente para productos que estén derivados del petróleo, hay un efecto directo. Así que no podemos minimizarlo a lo que pasó un día allí, sino que esto tiene un impacto muy superior y no es por preocupar al público, sino para que estén pendientes y puedan internalizarlo, puedan tomar determinaciones en su momento al respecto, porque eso es importante. Y hago el llamado que aun cuando no lo han hecho, y no hay que ser alarmista para hacerlo, este tema hay que discutirlo, porque también hay una parte que es la menos que a todo el mundo le gusta discutir, pero eventualmente en esa dinámica, pues nosotros, cada cual de nosotros, vamos a tener que asumir, si algún día se da una situación como tal, pues tenemos que asumir una posición en cuanto a uno de los bandos. Y yo eso no tengo duda cuál es el mío. Ni yo tampoco tengo duda de cuál es el mío, pero sí eso es una parte de esto importante. Mira, la guerra, la verdad es que hay pocas personas que la conocen o han tenido el sentido de qué ocurre cuando hay una guerra. Porque la guerra que ha tenido Estados Unidos recientemente principalmente han sido guerras tecnológicas en los cuales sí hay muertos, sí ha habido personas que han perdido la vida y le rendimos tributo a esas personas, pero no son más nunca del nivel de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra de Corea o en la Guerra de Vietnam. Yo recuerdo la guerra de Vietnam, tú no habías nacido para esa época, pero yo tenía amigos que estaban en la guerra de Vietnam. Yo me carteaba con amigos que me escribían desde Da Nang en Vietnam,
contándome de las condiciones en que tenía que estar peleando, y uno en cualquier momento podía pensar que estas personas podían volver muertas, o sea, avisar. Mi hermano fue piloto durante la guerra. Obviamente dentro de nuestra familia todo el mundo tenía la preocupación de qué iba a estar ocurriendo con mi hermano, de que no fuera a perder la vida. Por suerte no tuvo ningún problema, pero esa clase de situación de usted tener a alguien en un campo de batalla, yo sé que hay muchos de los que nos están oyendo que lo han tenido, porque muchas personas en Puerto Rico son padres y hermanos y estuvieron de ellos mismos en el campo de batalla, pero es una situación bien impactante, y Dios quiera que no nos toque, que no llegue el momento de que esta guerra no se convierta en una guerra regional grande o una guerra global. Pero como tú señalas, uno tiene que estar preparado y para poder influenciar. O sea, nosotros desgraciadamente somos ciudadanos americanos que no podemos votar porque no nos acaban de convertir a Puerto Rico en Estado, pero tenemos la oportunidad como ciudadanos americanos de expresarnos a favor o en contra de las diferentes políticas. Generalmente los americanos cierran fila con el presidente y las Fuerzas Armadas, donde quiera que estén las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Pero aún así hay personas que pueden criticar la política o pedir que haya cambios en la política. Y yo creo que los puertorriqueños tienen que empezar a darse cuenta de que son parte de esa realidad global y que no pueden sencillamente echar a un lado eso que está ocurriendo. Adicional a eso, yo creo que quiero recalcar el asunto de los mares, porque es una cosa que constantemente la gente se pregunta, pero ¿por qué Estados Unidos tiene que tener una posición naval en tantos sitios del mundo? ¿Cuál es la importancia de todos esos sitios? Pues mire, la mayoría de ellos son para proteger las rutas de comercio, que no se limitan a algo de cuando nosotros éramos más jóvenes y estudiábamos en las clases de historia. Las rutas de comercio, por más aviones que existan, al día de hoy todavía tienen una importancia crucial. Y todo ese tipo de cosas están interconectadas, y en la medida que nosotros no podamos ir poco a poco hilvanando todos estos temas, tenemos un problema, es que después no vamos a entender las consecuencias ni qué es lo que está pasando realmente, porque genuinamente es un asunto complicado, y es un asunto donde no nos podemos limitar a lo que está ocurriendo en los sitios particulares donde hay un enfrentamiento, sino que ya estamos en una época de susceptibilidad donde cualquier otro asunto, mencionabas recientemente las actuaciones de Bolivia. Bolivia no tiene un efecto directo, pero sí esta posición se toma a sabiendas de que esto tiene un efecto en la región, y que ese efecto en la región también tiene un efecto para los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene que estar pendiente de los distintos frentes que hay, y va a haber amenazas de todos, y va a haber retos, y van a tratar de comprometer sus recursos en distintos puntos estratégicos en cara ante la posibilidad de que tengan que intervenir en otros sitios. Es una guerra global, que estamos acostumbrados a hablar de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Principalmente se pelearon en Europa y en el Pacífico, y la mayor parte de los países, incluyendo Estados Unidos, no sufrió estragos de la guerra. La América Latina no sufrió en términos generales estragos de la guerra. Los mares sí, porque los submarinos iban hundiendo barcos. Pero en este momento, debido a la polarización que hay, ciertamente el mundo completo, si hubiera un conflicto global, estaría la guerra en todos los países del mundo, en todas las regiones, y eso ciertamente no lo queremos ver. Tenemos que levantar una opinión pública, tenemos que tomar los pasos que sean necesarios para que no solamente no haya la guerra, pero además prevalezcan aquellos que tienen la razón en el plano internacional, y yo pues estoy con los míos. Vamos a una pausa que nos está pidiendo nuestro director y regresamos a La Mirilla. Vuelta, amigas, amigos, a La Mirilla con Luis Dávila Colón, hoy sustituyéndolo, o más bien
tratando de sustituirlo, José Garriga Picó. Me acompaña en la cabina el licenciado Gregorio Igartúa Arbona y el licenciado también Cristian Sobrino, que acaba de llegar. Saludo a toda la audiencia. Le damos la bienvenida. Antes de pasar a otras cosas, quiero aprovechar a tenor con la noticia que acaban de decir, la muerte del licenciado Ángel Martín Taboas, darle mi pésame muy sentido a Fernando Martín, el padre de Fernando Martín, el líder del partido independentista, y ciertamente pues la muerte de un padre siempre es algo que todos sufrimos grandemente, así que vaya mi saludo a Fernando y que reciba el consuelo, ¿verdad?, que pueda recibir. Vamos a hablar ya mismo un poco de los corruptos y de los alcaldes y esto y lo otro, pero antes yo quiero comenzar hablando de algo positivo, ¿verdad? Y es la explosión que ha habido de primarias. Hay primarias en el PNP, hay primarias en el Partido Popular, hay primarias en el Movimiento Victoria Ciudadana, hay primarias en el Partido Dignidad. El PIB no se le puede pedir que haga primaria. Ya eso sería pedirle que una piedra, exprimir una piedra y saque petróleo. Pero la realidad es que quien tiene el crédito por eso, principalmente es el Partido Nuevo Progresista, porque aunque la idea de las primarias pues viene desde los años 80, que empezaron, que no eran obligatorias y después se convirtieron en primarias de ley, la ley electoral hizo que todas las personas pudieran tener el derecho a reclamar. Pues quien de verdad convirtió en parte de una tradición de la colectividad, pues fue el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? A partir de el año 2004, el año 2012, el 2016, el 2020, y no solamente para la posición de gobernador. Yo participé en 2 primarias para senador por acumulación, una la gané y la otra la perdí, y todo el mundo sabía que no se nombraban los candidatos a senador y a representante por acumulación de dedo como Muñoz Marín, que llevaba las listas a las convenciones, a las asambleas del Partido Popular y sencillamente leía los nombres. Pero con el tiempo, pues es claro de que las otras colectividades han tenido que confrontar el hecho de que la estructura central del partido no puede ser la que dictamine quién va a estar ocupando esas posiciones, sino que tiene el pueblo de los propios partidos, del propio partido, pues tiene que poder participar. Por supuesto, muchos partidos piensan de que eso es para el mal, porque piensan que va a haber las divisiones, pero me parece que la historia dentro del Partido No Progresista ha sido, de la manera que yo la he visto, la he podido estudiar, es que al fin y al cabo las primarias son para el beneficio del partido. Vamos a comenzar con Cristian. Bueno, gracias Gracias por la invitación para venir fuera de mi típico día del viernes. Para aquí, la última vez que estuvimos los 3 juntos la pasé muy bien, así que definitivamente muy agradecido. Fíjate, yo siempre he tenido una visión un poquito compleja o un poquito encontrada con las primarias, porque yo creo que en el PNP hasta cierto punto han sido exitosos en la medida que el PNP ha desarrollado no solamente una primaria, sino una cultura de primaria. Y esa cultura primaria típicamente lo que conlleva es que el electorado PNP, cuando hace la primaria, está en realidad velando que las personas que se escojan sean consistentes con los valores del partido. Eso no es lo mismo en otros lugares y eso no es lo mismo en otras jurisdicciones. Y así que en ese sentido sí, creo que se le puede dar debido crédito al PNP en eso, pero hay que reconocer que es porque ha desarrollado esa cultura y que en Puerto Rico, en particular en el PNP, no se ha dado las circunstancias que se han visto en otros lugares, o sea, en otras jurisdicciones, en otro estado, donde la primaria se utiliza para polarizar o para cambiar los valores
del partido. Y por eso yo creo que una parte bien crucial es mantener no solamente tener la primaria, sino mantener esa cultura de primaria. Y se ve claramente porque tú ves que el PNP ya tiene su primaria, por ejemplo, para la gobernación debidamente establecida. Ya se sabe cuáles son los candidatos, mientras que en el Partido Popular va a haber primaria para la gobernación también, pero como que no sabemos cuáles son los candidatos. Terror. Todavía está decidido. Fíjate, dentro del Partido Popular yo entiendo que ese miedo a las primarias es una de las cosas que le ha hecho el daño que observamos hoy del partido mayoritario en Puerto Rico a convertirse en un partido en peligro de extinción, según muchos, incluyendo aquí hemos discutido en un sinnúmero de ocasiones, y yo creo que eso ha sido fundamental, particularmente dentro del contexto ideológico. Había un grupo de personas de la minoría en aquel momento que verdaderamente eran independentistas y entran al Partido Popular pues por la conveniencia política y la viabilidad política. Y el partido, por miedo a enfrentarlos a nivel ideológico y por miedo de perder ciertos votos que venían de otros grupos, decidió nunca enfrentar esa situación. El problema que tuvo es que eso causó, en vez de enfrentar esa división natural interna que hay sobre posiciones, el evitarlo, lo que terminó pasando fue un partido fraccionado desde adentro que nunca pudo tomar una determinación y que, según vemos por los candidatos que están aspirando ahora mismo, nunca ni al día de hoy lo ha logrado. Así que las primarias, como hemos dicho siempre, a nivel teórico son perfectas, ¿verdad? Son excelentes. Siempre hay el riesgo exacto. Siempre hay el riesgo, obviamente, de la falta de disciplina, de la falta de compromiso con el ideal o con el partido, que entonces traiga lo que surge en la venganza y eso. Y siempre hay un grupo que en todas las elecciones que ha habido primarias, Aguadilla. Exacto, o nos puede causar la derrota, y a nivel de gobernación siempre ha habido un grupo de 5.000 o 6.000 personas que se mantienen. ¿Cómo ven ustedes la primera entre Jesús Manuel y Zaragoza en el Partido Popular en este momento? ¿Qué balance de fuerza, si alguna, pueden detectar? Garriga, ahí yo no veo mucho yo lo vería, o sea, si en efecto esos son los únicos dos personajes, ¿verdad? Que van a estar en la papeleta. Yo creo que Jesús Manuel va a barrir a Zaragoza y que incluso, o sea, yo creo que le puede matar la carrera política. Sí. Sí, yo creo que, mira, y yo lo he dicho aquí a veces con Iván y con Ramón, yo sé que el senador Juan Zaragoza tiene una ambición y tiene una convicción de que él podría ser un buen gobernador. El problema que él tiene es que más nadie está de acuerdo. Y no tiene, y simple y sencillamente no tiene el carisma personal, que uno nace con eso, no lo tiene. Uno o nace o no lo tiene. Yo no lo tengo, ¿verdad? Y yo no creo que él tiene esa fuerza de carisma que le permita poder reversar ese tipo de dinámica, ¿verdad? Que no lo veo y creo que le puede hasta derrumbar su carrera política. Precisamente sobre eso hubo una vez un estudio que ha salido reportado en múltiples libros, de que hay un punto en la inversión política en una campaña donde deja de tener efecto, porque ese factor del carisma de la persona y la identificación del público con la persona es algo inherente y surge desde el principio de la relación de la persona con el público. Hay un asunto, fíjate, que además de ese aspecto inherente, hay una realidad. Si tú vienes de una agencia como DACO, como vino García Padilla, eso es una agencia simpática, porque siempre estás del lado del público y del lado del consumidor. Venir desde una agencia como el Departamento de Hacienda, más difícil. Y eso sumado a los asuntos ya inherentes al candidato, es muy difícil. Bueno. Ahora, yo soy de los que creo que todavía yo no me convenzo de que el Partido Popular vayan a estar exclusivamente esos dos candidatos. Me resulta difícil pensarlo. En esa línea, el asunto, por ejemplo, yo decía en otro programa, decía, ojalá sea Juan Zaragoza el candidato, yo me voy a ir a trabajar de gratis para la agencia de publicidad de la campaña, porque yo tengo anuncios en mi cabeza, vamos a hablar de todos los impuestos, vamos a hablar del desbalance presupuestario de 800 millones, vamos a hablar de todos los negocios que se cerraron, por la naturaleza de Hacienda. Pero ojo, cuando yo hablaba de carisma, Alejandro García Padilla, para bien y para mal, él tiene un carisma que le permite incluso sobreponerse
a sus otros defectos que eso existen. estamos de acuerdo. Y así que yo creo que a Zaragoza tú lo podías haber puesto en DACO y eso tampoco lo sabes. Por eso, pero digo que es un agravante. Pero sin embargo, a mí me parece que en términos de penetración en la opinión pública, no dentro del partido, que son dos cosas distintas, Zaragoza es más conocido que Jesús Manuel. En términos de la opinión pública. ¿Tú dices fuera de su electorado? O fuera entre el electorado en general del Partido Popular. No sé, esa es mi impresión. Puede que esté equivocado. Y mezcla eso con Pablo José Hernández Rivera. ¿Tendrá una competencia primarista? No, de hecho, yo creo que lo único en lo que están de acuerdo hoy en día los populares es que Pablo José va a ser el candidato a la comisaría residente. Pues entonces eso tiene una buena posibilidad de que se proyecte bien para comisionado residente. Bueno, yo he argumentado de que en esencia está el consenso con él de que en realidad quien sea que tiren a la gobernación es un candidato que va a ser carne de cañón, que de verdad que ya ellos dieron a pérdida la candidatura de gobernador, al punto de que si fueran a ganar, dirían, ¿qué hacemos ahora? ¿Verdad? Aunque no es exactamente igual, yo creo que mucha gente en el Partido Popular visualiza estas elecciones como quizás algunos visualizaron la elección del 88, cuando Pedro Rosselló surge como ese nuevo líder que no había hace tiempo, ese nuevo candidato y se inserta como candidato a comisionado residente, que aunque no logra la victoria, establece las bases para la próxima candidatura, y en ese sentido yo creo que ni siquiera le importa mucho al Partido Popular que él pierda, sino prepararlo, porque es el Great White Hope, por ponerlo así. Si queda Partido Popular para el 2020, pues claro, el 2028. Bueno, pero ¿creen ustedes que se ganaría Pablo José a Elizabeth Torres, que dice que va como comisionada residente? Ella anunció ya que a mí no lo ha dicho como tal, pero dijo que estaba muy cercana al proyecto Dignidad y que se gana cualquiera que corra para la comisaría residente. Me parece que ella, pues, obviamente está prelanzando su candidatura, preparando el camino para el día que lo diga, y obviamente pues tiene que decir que se gana cualquiera, ¿verdad? Ningún político puede llegar diciendo que va a llegar segundo. No, fíjate, Elizabeth, yo creo que dentro de todo ella tiene una audiencia y ella tiene un grupo que la sigue fuerte y que la sigue y que hasta le puede tener cierta simpatía en redes sociales y en los programas que ella hace. Yo creo que primero tiene el reto de traducir esa misma audiencia a votantes, que eso yo creo que si fuera por eso nos estaría gobernando cuántos raperos y cuántos faranduleros hay, y no es la verdad. Segundo, lo que a ella yo creo que la hizo una candidata fuerte para el asunto de los delegados congresionales, ya no lo tienen. Es que en esencia ella quemó ciertos puentes con casi todo el PNP, con casi todos los líderes, y eso pues va a perder ese apoyo. Así que ojo en la medida que ella pueda traducir su audiencia en electorado. Mira, yo creo que Elizabeth obviamente pudiera ser candidata por el comisionada residente por el Partido Dignidad, pero no por el PNP, porque obviamente, como tú has señalado, quemó unos puentes, peleó una pelea. Y creo que ya no puede por dignidad, por el reglamento de dignidad. Creo que el apelativo pues le acaba de tumbar ese... Pues no tengo esa información al momento, pero obviamente es una candidatura que pudiera, si puede dar, pues sería una candidatura que sería interesante. Ella es muy fogosa, tiene una proyección, pero con lo mismo te digo que también tiene un sino, que no termina, que sencillamente comienza un proyecto y entonces de momento el proyecto se le cae encima, y eso le pasó con los delegados de la estadidad. Eso como que todos los proyectos no llega a completarlo. Mira, como yo siempre he dicho, el que quiera correr y entienda que puede contribuir, que corra, y ya sea por un partido o a nivel como candidato independiente.
Yo tengo dos issues con su candidatura y no son issues a nivel personal. El primer aspecto es que yo creo que, como tú bien dices, ella no supo transicionar de la fogosidad de ser una persona que se está dando a conocer públicamente de momento, que en un sentido sale de la nada para darse a conocer y requiere una fogosidad y una presencia en los medios, a tú entonces ostentar una posición que requiere que tú transiciones y asumas otro tipo de posiciones, y yo creo que ella no pudo hacer ese cambio en primer lugar. En segundo lugar, y yo creo que es el discurso de que el PNP se ha ido muy liberal y que hay que ponerse mucho más y que ha ignorado a los conservadores. Si bien lo hemos discutido aquí, hay aspectos de esos que pueden ser que son reales y yo coincido en algunos aspectos. Hay un problema que yo sigo teniendo, y es que ese discurso eventualmente te vas a encontrar con el hecho de que tú estás en un partido donde la mitad de los funcionarios son independentistas. Sí. Y entonces, si el norte tuyo, tú no puedes decir que no está promoviendo el partido la estadidad y meterte en un partido donde la mitad de la gente institucionalmente se oponen al estatus. Además, mira, tiene un problema para el propio Partido Dignidad, y es que el Partido Dignidad tiene que tratar de conseguir votos del Partido Nuevo Progresista, llevarse electores del Partido Nuevo Progresista, y Elizabeth no se va a llevar a nadie del Partido Nuevo Progresista, porque precisamente por eso no puede correr por el Partido Nuevo Progresista, porque ha quemado los puentes, ha hecho toda una serie de cosas que en realidad no le ayudan. Pero le pregunto entonces, ¿cómo ven ustedes la alianza del Partido Independentista con el Movimiento Victoria Ciudadana? Porque dicen algunos que ya eso que esa alianza ya no existe, se cayó. Si esa alianza ocurre, yo les tengo que aplaudir y los tengo que felicitar, porque sin que nadie se los pidiera, han logrado pegarse los dos lemas más peligrosos en la política puertorriqueña: independentista y socialista. O sea, eso es como, lo único peor a eso es decir que tú quieres ir a, qué sé yo, cazar animalitos bonitos. O sea, literalmente es lo peor que hay en la vida. Ser independentista, ser marcado en el electorado puertorriqueño como independentista y como socialista, te mata. Eso es lo que explica que el PIB no ha podido ejercer un rol más allá de ser condón para el Partido Popular desde casi su fundación, esencialmente, por ser independentista y socialista. Y Victoria Ciudadana, que tuvo la oportunidad de evitar ese lema, hizo todo lo posible en tan solo 2 años para adoptarlo. Sí, ciertamente tiene mucha razón en eso, que además, yo te voy a añadir a lo que tú dices, son dos estructuras que se odian, porque muchos de los que están en el movimiento Victoria Ciudadana es porque estuvieron en el PIB y salieron del PIB molestos con el PIB. Es verdad. Y no quieren saber del PIB. Y tener que votar por el candidato del PIB se le puede hacer bien difícil. Tú sabes lo que yo siempre, muchos de ellos. Lo que siempre he encontrado gracioso de esa dinámica. Aparte de que evidentemente esto era un issue para obtener doble fondo, ¿verdad? Tener fondos doble, un double dipping, como decimos popularmente, pero a mí siempre me ha dado risa cómo el Partido Independentista ha tratado de lavarse la cara vendiéndose como algo nuevo, cuando la realidad es que es un partido mucho más viejo que el Partido Nuevo Progresista. O sea, esto es un partido que se está tratando de vender como la alternativa, y no es que ellos no han estado disponibles, es que el pueblo de Puerto Rico no les ha querido. No está pidiendo la pausa, pero cuando regresemos vamos a terminar este cuadro, porque todavía nos falta ir al Partido Dignidad y ver quién es el candidato a la gobernación y qué posibilidades tienen relativas de todos estos menores que anteriormente no se consideraban con ninguna posibilidad, y en estas elecciones tienen más posibilidades de las que nunca antes tuvieron. Vamos a la pausa y regresamos. La Mirilla con Luis Dávila Colón. José Garriga se dirige a ustedes, acompañado del licenciado Gregorio Igartúa Hijo y del licenciado Cristian Sobrino, que generalmente está los viernes, pero hoy vino a hacernos la visita por el hecho de que Luis nos dejó aquí encargado del programa, y les vuelvo a dar la bienvenida. Pues estamos hablando de las diferentes candidaturas, estamos haciendo el cuadro de los diferentes candidatos en los partidos, estábamos hablando del
Movimiento Victoria, la relación entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB. Y yo planteaba el hecho de que la alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana cada día se ve más tenue, cada día se ve que tiene menos posibilidades, porque fue como una idea que era de dos candidatos, fue Manuel Natal y Juan Dalmau, que dijeron, mira, vamos a hacer esto, y eso como que captó la atención de la gente y la atención de ciertas personas dentro del partido. Y después entonces vino el caso en la corte de tratar de conseguir que se le permitiera la coaligación. No se le permitió, y entonces han tenido que abandonar la posibilidad de ir ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ya ayer anunciaron que no lo iban a hacer, que sencillamente iban a tratar por los medios políticos, pero por los medios políticos lo que va a ocurrir es que todos ellos van a tener que nombrar candidatos a la alcaldía en por lo menos la mitad de los municipios en Puerto Rico, y van a tener que tener posiciones para ambas cámaras. Entonces, si esas posiciones, si cada uno de estos partidos va a tener sus candidatos en los distritos y los candidatos por acumulación, sencillamente no hay ninguna alianza, cada cual va a votar por sus candidatos. Si la alianza se limita entonces a que los de Victoria Ciudadana van a votar por el candidato del PIB a la gobernación, Juan Dalmau, y que los candidatos del PIB van a votar por Manuel Natal para alcalde de San Juan, pues entonces de nuevo es una alianza un poco extraña, porque no se va a dar la sinergia de votos que ellos estaban pensando en algún momento. Ellos constantemente decían, mira, si el Partido Independentista sacó 13.5% de los votos y el Partido Victoria Ciudadana sacó el 14%, pues tenemos entre los dos el 27%, y cada momento es más claro que ese 27% se les va haciendo sal y agua. Se les va haciendo sal y agua porque, como mencionaba yo al fin de mi participación en el segmento anterior, muchos de los líderes de Victoria Ciudadana precisamente están en Victoria Ciudadana porque salieron del PIB, porque no estaban conformes con las actitudes del PIB y las actitudes de Juan Dalmau en particular. Y por otro lado, si Natal tuvo alguna posibilidad en San Juan en las pasadas elecciones, en parte era porque Romero, el alcalde Romero, todavía no había ocupado la posición y no era una figura tan conocida en San Juan. En este momento, Romero, como una vez dijo un líder popular de Santini, es un hueso duro de roer, porque se ha ocupado del municipio y ha sido un contraste frente a Carmen Yulín, que pues, definitivamente ha cambiado la situación completamente. Así que difícilmente Natal puede ganar la candidatura, puede ganar la alcaldía de San Juan, y entonces no hay alianza. A mí me parece que esta es una alianza natimuerta y que no vamos a ver mucho progreso en esa dirección. Por otro lado, antes de pasar la palabra a Cristian, pues quiero traer la cuestión del Proyecto Dignidad. El Proyecto Dignidad, por su lado, pues está en una situación de tener unas primarias, ni siquiera antes de poder tener los votos. Sin embargo, hay quien piensa que el Proyecto Dignidad pudiera aumentar en el número de votos en estas próximas elecciones. ¿Cómo tú lo ves, Cristian? Bueno, yo creo que Proyecto Dignidad ha sido un proyecto como mínimo interesante porque surge simultáneamente cuando se funda un partido de izquierda no afiliado estrictamente a una solución de estatus, que era Victoria Ciudadana, y que los dos movimientos hayan salido simultáneamente, pues una de esas cosas, de esos chistecitos que la historia nos hace siempre. Pero tanto Dignidad como Victoria Ciudadana están girando contra una presunción, y esa presunción es de que el estatus y su solución en una dirección o la otra no es un asunto importante y fundamental ya en la política puertorriqueña, que los otros asuntos que se han convertido parte de la política, tanto en Estados Unidos como fuera,
en la política electoral democrática, que eso es lo que ahora tiene preeminencia y que ahora esos movimientos son los que son más relevantes al electorado. Yo particularmente no creo que eso es cierto, porque pienso que no obstante el evento que ocurrió electoral que ocurrió en el 2020, la relación de Puerto Rico con el gobierno de los Estados Unidos continúa siendo la pregunta fundamental para el electorado puertorriqueño, aunque no la identifique necesariamente con el tema del estatus. Cuando se habla del sistema de salud en Puerto Rico, está intrínsecamente atado al tema de los fondos federales y de la relación con los Estados Unidos. Cuando se habla las carreteras, cuando se habla incluso de los incentivos contributivos, eso está íntimamente relacionado con el tema de estatus y la gente lo sabe, lo que pasa es que no lo articulan, pues quizás con la elegancia o con el nivel de expresión dramática, quizás Victoria Ciudadana Dignidad quisiera, pero y creo que eso entonces le va a terminar abogando o poniéndole un techo a ambos partidos. En el caso de Dignidad, creo que ellos tienen también una debilidad adicional, y es que el electorado puertorriqueño en lo social tiene unas tendencias conservadoras, pero no le gusta no le gusta verse prejuiciado. Y en la medida que Dignidad ha permitido que los periódicos y los medios principales lo cataloguen de un partido homofóbico o machista, algo por el estilo, creo que también le pone un peso o un techo adicional en cuanto a su propuesta. Caracterización de los medios de como un partido homofóbico, etcétera, pero eso es la agenda liberal, ¿verdad? Pero yo creo que uno de los errores también que tiene la mayoría de las personas cuando están haciendo análisis político es que recurren, incluyendo los partidos a veces haciendo estrategia, es que recurren a los resultados pasados y parten de la premisa de que ese resultado es la nueva base, es el nuevo floor de análisis. Y no siempre es correcto, porque en cada una de las elecciones se dan unas dinámicas particulares. Y sabemos las dinámicas que se dieron en la elección pasada y en cada una de las anteriores. Fíjense que el comportamiento no es exactamente lineal en todos los casos. Claro. Dentro del contexto de los partidos, mira, la realidad es que cuando ellos dicen que van a resolver esto políticamente es que van a hacer lo que les dé la gana. En vez de y la parte importante para ellos económica, que era tener doble recursos para una sola candidatura, porque no tienen la capacidad de obtener recursos de otra forma, o sea, dependen de los fondos asignados. Pues la realidad es que esa parte no la van a tener, pero van a tratar de utilizar y hacer campaña unos a favor de los otros, los cuales traerá sus cuestionamientos en su momento, porque sabemos que aún si no se ha aprobado a nivel formal, tampoco lo pueden hacer informalmente después de coger los fondos que se le han asignado a un partido para respaldar la candidatura de otro. Así que yo creo que definitivamente lo que se dio en las elecciones pasadas no es que no represente unas molestias reales en Puerto Rico con los partidos tradicionales, pero pensar que esa es la base y que lo que viene prospectivamente es aparte de eso es un error. ¿A quién le quita más votos Proyecto Dignidad, al PNP o al Partido Popular? Depende cuando pregunte. ¿Cómo que depende? Porque yo no dudo que en el 2020 le haya quitado más votos al PNP, pero ojo que en el 2024 no le quite votos al Partido Popular de personas conservadoras que dicen, espera. El Partido Popular que está muy preocupado por los votos que le a mí no me sorprende. Bueno, piénsalo de esta manera, o sea, el alcalde de San Sebastián era PNP, pero San Sebastián en gobernación ganaba siempre el Partido Popular. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa eso? Que los votantes de Javier Jiménez eran populares, claro, en San Sebastián, ¿verdad? Así que, ¿cuál es la base que le está procurando? No es la del PNP solamente, y yo he hablado con otras personas en Partido Popular fuera de la área metropolitana, por ejemplo, en el área de Humacao, incluso en el área de Ponce, etcétera, que están preocupados de que lo que les pasó al PNP en Arecibo, en el área de Arecibo en 2020, les pueda pasar a ellos en el 2024. Mira, si nosotros analizamos bien el Partido Dignidad con el Partido Popular, es que tienen tantos elementos en común que es solo natural que les robe los votos. Primero, es un partido que, aunque los candidatos a nivel individual puedan tener sus preferencias en cuanto a estatus, es un partido que no puede asumir una posición en cuanto a estatus. Y no lo va a hacer. Y lo fundó un expopular.
Exactamente. Porque él lo dijo el doctor César Vázquez lo dijo en Jugando Pelotadura el otro día. Oye, y la líder principal ahora mismo del partido, que es la licenciada y representante, senadora Rodríguez Bebe, la realidad es que es independentista y así lo ha expresado. O sea que es un partido que de salida, cualquiera que vaya allí del Partido Popular no está tomando una determinación con el estatus. Número 2, a pesar de que el liderazgo más joven del Partido Popular ha sido mucho más liberal, la realidad es que el Partido Popular siempre ha sido un partido bastante conservador en algunos aspectos, en el aspecto religioso, católico, tradicionalista, y en otros de los esquemas sociales y políticos de Puerto Rico. O sea que es natural que un popular pueda irse a ese partido sin sentirse que está traicionando ninguno de sus principios. Pero fíjate, el problema es que el Partido Popular está dividido. Muchas personas piensan que el PNP tiene una división entre liberales y conservadores que le está haciendo mucho daño, porque unos están unidos con los republicanos, otros con los demócratas. Pero la realidad es que el Partido Popular, también dentro del Partido Popular, hay unos que son bien liberales, que están con toda la prédica del progressiveness americano. Yo diría que está peor. Y por otro lado, hay otros que son bien conservadores. O sea, esa polarización interna de los partidos se da no solamente en el PNP, se da también en el Partido Popular. Y el problema, la suerte que tiene el PNP, es que tiene la estadidad que siente de alguna manera... Que mantiene la coalición viva. Que mantiene la coalición viva. Pero el Partido Popular ya no tiene el ELA para mantener esa coalición viva. Fíjate, lo que tú acabas de decir, Garia, es totalmente cierto, y yo lo vi cuando yo estaba en la administración. Habían 2 senadoras que en términos sociales tenían unas visiones sumamente en contraste. Zoe Lavoy, Naida Venegas, ¿verdad? De hecho, ninguna de las 2 está ahora mismo en el Senado, y Zoe porque se va para Fortaleza y después decide no correr, y Naida creo que no ganó la elección, pero eran 2 figuras en lo social en marcado contraste. Pero creo que en el PNP, dentro de todo, ha habido más una tradición de apoyar esa coalición estadista, demócrata y republicano, que necesariamente en el Partido Popular, porque a veces pues tú podías hablar con nadie y decirle, chica, tú sabes, para. Sí. Esto ya está llegando, ya estás perdiendo tu apoyo interno. Y yo creo que, yo las veces que hablé de temas similares con Soledad hoy, se podía tener ese tipo de dinámica, de confianza, de hablar a calzón quitado de temas controversiales. Creo que el Partido Popular es diferente, porque ellos no han tenido que hacer ese nivel de negociación interna y si uno ve lo que va a hacer en el 2020, Charlie Delgado pierde la gobernación, señores, y esto a mí no me cabe duda en la cabeza, y hay data que indica que tengo la razón. Él gana él pierde por una revuelta liberal en el área metropolitana. Claro. No de populares liberales que dijeron, por no. Sí. Y perdió la gobernación por eso y ya. Tú sabes que es interesante también que en las pasadas elecciones el Partido Dignidad podía mantener el issue del estatus al margen porque realmente no había mucho líder estadista, y número 2, se estaban concentrando en ese mensaje que esto era totalmente nuevo para fines políticos aquí, que era ese mensaje ultraconservador a nivel social. El problema que tienen ahora, que lo mencionamos ahorita, es que en la medida que estas personas que han sido estadistas se insertan, tienen un problema porque esas personas por su historial van a tocar el tema del estatus y van a querer tocarlo, y se les va a hacer difícil a una persona como el alcalde de San Sebastián no tocar el issue, porque precisamente una de sus críticas, o sea, alegadas críticas, ¿cuáles fue? Que el partido había abandonado el estatus, que lo cual obviamente sabemos que no es la verdad, que no era la razón, pero va a ser mucho más difícil que ese partido mantenga esa coalición así y se va a terminar nutriendo de populares. Bueno, vamos a recoger ahora la conversación de todos los puntos que hemos visto para ver si llegamos entonces a una conclusión. Primera pregunta: ¿puede el Partido Popular caer en la tercera posición en términos del voto por la gobernación? Lo veo difícil. Yo no creo. O sea, que ustedes lo ven llegando en segunda posición. Mi teoría ha sido que después del 2020, el 2024 va a ser una elección Empire Strikes Back, donde el PNP y el Partido Popular van a volver a tomar
el liderazgo en términos Interesante electorales. hipótesis, ¿verdad? Que, Vamos a ver si tengo razón, si la pierdo, pues la No, perdí, no, pero... sí, 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 ciertamente. el sophomore slump de los otros dos movimientos también. Sí. ¿Y tú estás de acuerdo con Yo- lo que él yo- dice de que... Yo estoy de acuerdo en que yo creo que el Partido Popular tiene unos problemas serios, pero, oye, la realidad es que, ¿cuál es el mensaje que están llevando? Precisamente eso mismo, volver a que al mensaje de Hernández Colón, el mensaje, quieren revivir hasta el concepto de Lela todavía. ¿Va a del- ser Pablo José comisionado residente? Está difícil medirlo porque no tenemos el candidato contra quién. ¿Pero quién es el compararlo. candidato del PNP? Esa es la dificultad de Bueno, saberlo. pues, pero, cuando oye, el porque te voy a decir PNP algo. no tiene Hay candidato. te voy a decir algo. Hay PNP que perderían contra él. No tengo ninguna duda de que hay personajes de que no van a poder contratar. Pero, ¿sabes qué? Creo que a él va a tener problemas a menos que él no puede ganar la comisaría residente a menos que él no se le pueda robar votos a los independentistas y a los victorios. No, él está contando, Cristian, él está contando con que él puede vender la idea de desarrollo económico, que él va a ser el comisionado Claro. residente del desarrollo económico, que va a ir allá a traer el sustituto del 936, 2.0. que va a traer la 936 2.0 con una, y eso para alejarse del issue del estatus Mira. propiamente, o sea, de Perdón, Gabriel, yo Sí. puedo tocar ese tema un momentito porque Sí. creo que es importante. El Congreso mañana, junto con el presidente, podrían aprobar la 936 de nuevo, Seguro. palabra por palabra, y no tendría el mismo efecto que tuvo. El mundo en el que la 936 se aprobó y que se desempeñó es Muy buen punto. dramáticamente diferente. No es el mismo mundo. Y tú la puedes aprobar palabra por palabra, y eso hay que tenerlo bien claro, porque yo puedo reconocer los beneficios que en su momento tuvo esa ley, pero ya se fueron y no vuelven. Así que hay que tener cuidado con esos cantos de sirena. El otro aspecto importante es o sea, a Pablo José, independientemente si él pueda ganar o no, lo que sí estamos seguros es que su aspiración a la larga es ser gobernador y no le conviene que el Pero a Partido mí me Popular... interesa quién va a ganar, quién va a ser el próximo comisionado residente. Yo quiero que sea un estadista. Yo no quiero que Totalmente. sea. Yo, claro, no quiero. estamos claros en eso, pero la realidad es esta, tenemos que ver que el Partido Popular, de nuevo, se está jugando la vida no en el presidente del partido actualmente, sino todas sus ilusiones están sembradas en Pablo José, y eso va a tener un impacto y eso va a traer un grupo de votos importantes, por lo que implica que el Partido Nuevo Progresista no se puede dormir con la idea de que vamos a ganar todo y que el muchacho, y con el chiste del huevito y eso, y que esto se acabó. Estoy La de realidad es acuerdo. que es un candidato fuerte, Fuerte. que aunque las ideas no son ideas jóvenes, tiene un comportamiento y un dimino respetuoso, y a la gente joven le gusta ese aspecto. Yo no lo subestimaría, y el PNP tiene que pensar. Y va a tener dinero. Y va a tener dinero. El PNP Es el duerme, Great White el Hope. PNP duerme, como diría Freixedo. En esa silla, En sí. ese aspecto está. El PNP sencillamente no está haciendo, no está De llevando a hecho, cabo la tarea Garriga, que tiene que hacer. en esa línea, uno de los argumentos más fuertes que yo hacía en términos de por qué una primaria para la gobernación sería una mala idea, es que yo no tengo duda que, por ejemplo, Jennifer González, de candidata a comisionada residente para su tercer término, barría contra Pablo José. El problema ahora que tenemos es que ella ha tratado de cambiar la silla y no hay una persona evidente y obvia que sirva como candidato a comisionado residente. Bueno, eso todavía hay tiempo de aquí al 31 de diciembre que Eso es. surja esa persona. Yendo de nuevo a Proyecto de Dignidad. ¿Proyecto de Dignidad puede aumentar votos en las próximas elecciones? ¿O Creo. va a bajar? Yo no creo que vaya a aumentar votos, No. pero tampoco creo que va a bajar, que va a desaparecer. Porque tú debes estar de acuerdo con la hipótesis entonces del Empire Strike Back de Cristian, de que entonces van a bajar todos los que fueron emergentes Sí. en las pasadas elecciones, y va a volver a subir. Si te fijas, el cuarto partido que se ha nominado durante los últimos 20 años, que siempre ha habido, que estaba el de Rogelio en su época, de momento, cuando surge como una alternativa nueva, tiene un impacto y en las próximas elecciones se cae. Bueno, por ejemplo, Juan Dalmau sacó 10 puntos por encima casi del que corrió para comisionado residente del PIB. Piensa en eso. El Movimiento Victoria Ciudadana tiene que darse cuenta de que los votos que tuvo para la gobernación fueron los mismos que tuvo la
licenciada Lúgaro en las elecciones anteriores sin partido. Es decir, el partido no creció absolutamente nada de una elección a la otra, y precisamente por eso yo creo que Lúgaro dijo, no, yo me voy porque esto no va para ningún lado. Y en ese sentido yo no creo que va a haber un crecimiento de que el Movimiento Victoria Ciudadana va a ser un crecimiento conjunto del PIB y con, yo no creo con que el es PIB. efectivo la idea esta de que se van a traer muchos PNP, porque, como te dije, en la elección pasada pasó pase paloma, porque ellos nunca tocaron el issue del estatus, pero en la medida que sean PNP los candidatos, se les va a confrontar con eso y van a tener que expresarse, y en su momento una expresión del estatus a nivel de partido va a causar problemas y ciertas roces y fracturas dentro de ese movimiento. ¿Y Juan Dalmau puede llegar segundo? Se va a desinflar. Se va a desinflar. ¿Tú piensas que se va a desinflar también? Sí, definitivamente. Se va a desinflar De por hecho, alguna razón particular. Garriga, ¿sabes cuántos PNP votaron por Juan Dalmau en el 2020? Le rompería la conciencia a mucha gente si vieran los números en cómo... piénsalo, de nuevo, lo que dijo ahorita, Juan Dalmau saca casi 10 puntos por encima de lo que había sacado su candidato a comisionado residente. Vamos a seguir con esto porque todavía tenemos 2 o 3 cabitos que atar, pero está bien interesante el cuadro que se nos está presentando, y yo voy a plantear una hipótesis alterna a la de Cristian cuando regresemos. Vamos a la pausa. Luis Tavira Colón está hoy de vacaciones y está... No, está atendiéndose, no seas malo, Garriga. Está haciendo cosas personales. Y lo sustituyó José Garriga Pico. Me acompaña el licenciado Igartúa Arbona y el licenciado Cristian Sobrino. Estamos terminando la discusión de los balances del partido, y quiero terminarlo porque quiero pasar un poco al tema de la corrupción y el alcalde de Ponce, y al tema de lo que tiene que ver con el proyecto 1891, creo que es, para darle el voto a las personas extranjeras residentes en Puerto Rico legalmente. Bueno, yo, Cristian, creo que ha sido fascinante la discusión que hemos tenido sobre las diferentes visiones de las fortalezas de los partidos y los candidatos, pero en ese sentido difiero de tu apreciación de que vamos a tener una elección de Empire Strikes Back, es decir, donde el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular van a volver a los temas, a los % que tenían antes, y que entonces los partidos minoritarios van a volver a ser partidos ínfimos de un 5, 4, 3%. Yo creo que los partidos no van a bajar tanto, van a bajar. Yo creo que los 3 partidos van a ponerse por debajo del 10% y se van a quedar por debajo. Pero van a tener todavía una parte sustancial del electorado comparado con elecciones anteriores, donde solamente el PIB tenía alrededor de un 3-4%. Por otro lado, creo que el Partido Popular no va a salir a volver con fuerza. El Partido Popular me parece que va a caer grandemente, y va sencillamente a no tener muchos votos, y que va a ser el Partido Nuevo Progresista el que va a tener muchos votos para la candidatura a la gobernación. Sin embargo, como hemos discutido, hay que hacer vamos a ver una distinción entre la candidatura a la gobernación y candidatura a comisionado residente, y ahí el Partido Popular, yo no sé, no te diría que gana las elecciones, creo que, pues, como hemos dicho, depende del candidato que ponga el PNP, pero creo que Pablo José va a darle vida a ese voto. Así es que yo veo que el Partido Nuevo Progresista pudiera llegar a pasar a un 40%, a más de un 40%. No creo que llegue a los 46, 48% que era tradicional durante la época que llamaban del bipartidismo. Pero el Partido Popular creo que se queda por debajo de los 30, no va de un 30%, y los otros partidos menores entonces harán la diferencia.
para completar el cuadro, entonces lo importante aquí va a ser cómo se dividen las cámaras legislativas. El Partido Nuevo Progresista me parece que puede llegar entonces a dominar las cámaras legislativas, por lo menos una de las cámaras legislativas, y pudiera entonces a lo mejor la otra tener la delegación más amplia, pero no tener una mayoría. Estoy pensando en la Cámara de Representantes. Creo que Tommy Rivera Chat ha comenzado un movimiento en el Senado de reconquista del Senado que pudiera ser exitoso, que tiene los visos de moverse en esa dirección. Y entonces, donde el Partido Popular yo creo que sí va a retener unos bastiones importantes va a ser en los municipios, porque los alcaldes de los municipios salen electos porque son las personas que son y no por el partido al que pertenecen. Y en ese sentido, la fuerza del partido electoral del Partido Popular va a ser el retener algunos municipios como el de Carolina, como el de Cagua y otros por ese estilo que siempre han sido de candidatos del Partido Popular. Así que esa es mi visión y tú tienes tu hipótesis, yo tengo la mía. Vamos a ver lo que pasa. En los municipios estamos de acuerdo. Eso es. Gregorio, algo comentar para terminar este tema. Pues vamos entonces para la corrupción. Yo creo que el alcalde, el consejo que le dan al alcalde de Ponce de que renuncie es lo más que le conviene a él, es lo más que le conviene al Partido Popular y es lo más que le conviene a la clase política y lo más que le conviene a Puerto Rico. A él lo van a destituir. Sencillamente puede ser que sea culpable, porque no estamos hablando aquí de prejuiciar de antemano el resultado de un caso en los tribunales. Todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia en la vida personal, en lo que es el caso en el tribunal. Pero en la política no hay presunción de inocencia. En la política tú sencillamente eres un asset, eres un activo en términos de conseguir una meta o no lo eres. Y me parece que el alcalde de Ponce para el Partido Popular ya no es eso y lo van a buscar la manera de sacarlo y que eso es la manera que tiene que ser. Históricamente, obviamente una vez se produce una acusación como tal, históricamente ese era el patrón, ¿no? La persona renunciaba o lo hacían renunciar o lo destituían. El problema es que con el tiempo esa filosofía de desprendimiento personal por las instituciones dejó de existir porque la nueva idea, sobre todo la que utilizó Aníbal Acevedo Vilá, es que mientras me mantenga en el puesto, tengo recursos y tengo gente detrás mía que depende de mí, que me respalden y que pueda meter presión y me ayude ante una eventual ante el proceso claro. Criminal. Y en ese sentido, aunque es lo mejor para el pueblo de Puerto Rico, es lo mejor institucionalmente, entiendo que esa nueva estrategia que ya la hemos visto es la que va a seguir lo que hay que aferrarse al puesto. Hay que buscar la manera de legislar para que las personas que estén en esas condiciones no puedan utilizar los recursos institucionales para su beneficio. Yo creo que en el caso de Ponce, el Partido Popular va a terminar siendo lo peor de los dos mundos. No le van a pedir la renuncia, incluso van a defenderlo. Y ya tú lo ves, el alcalde de Comerío y otras figuras del Partido Popular han salido a esencialmente defenderlo, diciendo, ay, es que el FEI, tú sabes, 3 puntitos, y insinuaciones por ahí para abajo, ignorando que la fiscal que está llevando el caso por el FEI ha metido preso a PNPs, ¿verdad? Pero nada, es lo que ellos quieren tener esa movida. Y entonces lo que va a terminar ocurriendo es que van a destituir al alcalde, el FEI lo va a destituir bajo la ley del FEI, y en el municipio van a quedar en el poder su lugarteniente, y en el Partido Popular quien va a correr lo van a ser los tenientes políticos del alcalde destituido. Así que van a coger lo peor de los mundos. Se van a llevar el cantazo de novela reaccionado contra la corrupción. Sí. Contrasta con David Bernier cuando pasó lo de Jaime Perelló. Y segundo, van a dejar a toda la infraestructura del alcalde destituido en su lugar y van a ver que le van a pasar factura políticamente en el 2024. A mí no me queda la menor duda de eso. Hombre, el problema no es solo ese, es que sabemos muy bien que si de estas cosas, primero, vamos para atrás,
primero es que esta querella tiene una particularidad que surge de su propia gente, de la propia gente que la había nombrado. De su segundo en mando. Exacto, de su segundo en mando. Así que ahí tiene un problema ya con esa teoría de echarle la culpa al FEI. Pero número 2, el otro problema es la posibilidad de que salga bien, luego de ese proceso, salga bien en algún aspecto de ese proceso criminal y entonces decida tirarse él por una candidatura independiente, writing. O sea que nada de eso está fuera de las posibilidades en estos casos. Así que ese me parece que, de nuevo, pues de los casos que le hacen daño a toda la clase política y la gente cuando oye eso, que acusaron al alcalde de Ponce, enseguida lo que dicen es, son todos iguales, todos los políticos son unos pillos y son... No son todos iguales, pero desafortunadamente en este cuatrienio hemos visto muchos parecidos. Hemos muchos parecidos, así que mejor es salir de ello. Bueno, el otro tema que tenemos sobre la mesa pues tiene que ver con un proyecto de ley, el PDLAC 1891, que permitiría que personas que residen en Puerto Rico con nacionalidad de otros países, pero que están legalmente, tienen lo que llamaríamos un green card, están residentes legales, y que cumplan con otras características que establece la ley, algunas de las cuales creo que son que hay que rendir planillas de contribución sobre ingresos, tener la residencia estable, conocida, de tener una cierta cantidad de tiempo, pues puedan votar en las elecciones que tienen que ver con las candidaturas locales bajo la Constitución de Puerto Rico. No incluiría eso las candidaturas a comisionados residentes, que son candidaturas federales y que para las cuales siempre es necesario la ciudadanía de Estados Unidos. Un artículo escrito por el profesor de Derecho Andrés Córdoba Phelps analizó muy en detalle toda la jurisprudencia y los casos que establecen, ¿verdad?, la normativa jurídica que aplica en este caso, básicamente diciendo de que siguiendo lo que ha ocurrido en otros estados, es posible el que se le permita a personas que no son ciudadanos de Estados Unidos participar en elecciones locales dentro de los estados, pero generalmente se refieren a elecciones locales de alcaldes, de juntas educativas, etcétera, no tanto a la elección de gobernador o de las cámaras legislativas, y que aunque cree que no habría problema en términos del derecho constitucional americano, no es una tradición más extendida. Más que eso, que en Puerto Rico pues no se ha establecido, ¿verdad?, si es posible esto bajo la Constitución de Puerto Rico. La Constitución de Puerto Rico no requiere, no dice que para votar hay que ser ciudadano de Estados Unidos, contrario, por ejemplo, que dice que para ser candidato usted tiene que ser ciudadano de Estados Unidos. Y eso se discutió en detalle en el caso de Miriam Ramírez de Ferrer versus Juan Mari Brás, en el cual pues se discutió si Juan Mari Brás podía votar no siendo ciudadano americano, lo cual fue una premisa falsa, porque ya sabemos que nunca dejó de ser ciudadano americano. Pero el juez Jaime Benito Fuster, en aquel caso, tratando de jugar a la República, pues dijo que sí, que había que permitirle a Juan Mari Brás votar en Puerto Rico, siendo únicamente ciudadano puertorriqueño, porque había renunciado a la ciudadanía americana. Ese caso, sin embargo, fue una sentencia, no estableció jurisprudencia, lo decía el mismo caso, lo dice, pero fue el caso donde se discutió esto. ¿Qué piensan ustedes de esta ley? Mira,
Yo te diría lo siguiente, primero. Eso de la ciudadanía puertorriqueña, diferente a la ciudadanía americana, es una populetería que se inventaron en un momento cuando les convenía más al Partido Popular sonar independentista y republiquero de lo que antes. Porque si se recuerdan, en un momento uno de los poderes adicionales que querían el Partido Popular para el ELA era control de la aduana, porque se quejaban los populares de que en Puerto Rico había mucho dominicano, y eso te lo decían en blanco y negro así mismo. Entonces ahora de momento le entra la cuestión de que hay ciudadanías diferentes. Segundo, en Puerto Rico, desde el 1917 que se nos dio la ciudadanía, decir ciudadano americano, decir puertorriqueño, no ciudadano americano, y unicornio del planeta Júpiter es lo mismo, no existen ninguno de los dos. Por más de 100 años, todo puertorriqueño que ha sido ciudadano americano, y es parte ya fundamental de lo que significa ser culturalmente puertorriqueño. Y tercero, en términos del proyecto, yo, aunque puedo simpatizar quizás con algo del interés, yo no estoy de acuerdo con el proyecto, porque yo creo que la ciudadanía tiene que tener un significado más allá de los chavitos. Estamos de acuerdo. Y tiene que tener un significado de responsabilidades y de derechos. Y uno de los derechos es votar. Yo creo varias cosas. Desde el punto de vista jurídico, evidentemente ese relato es adecuado, excepto que yo tengo ciertas reservas con la forma en que el Tribunal Supremo ha ido interpretando la relación de Puerto Rico y Estados Unidos, y creo que es posible que en algún momento interviniera un caso como este. Pero a nivel político, miren, lo que está pasando aquí es lo siguiente: estamos sentando las bases para luego justificar que los diásporos voten en el estatus, en una consulta de estatus. Eso es lo que estamos... quiere decir los puertorriqueños, claro, que residen los ciudadanos americanos que viven con todos los derechos en los estados de la nación. Aquí hay una cosa, que acaba de llegar otro Gregorio Igartúa aquí al estudio. Anda, pal. Ahora tengo dos Gregorios Igartúa en el estudio, Dios mío. Pero mira, le voy a dar rapidito a él, porque él aquí en casa habla primero, pero aquí me toca a mí, rapidito. No, mentira, mira, bien rápido. Lo otro es que es bien interesante que la misma gente que nos lleva diciendo toda la vida que votar por el presidente y eso es innecesario y eso es una botadera de chavos y que cuál es el propósito de participar en elecciones federales, son los que ahora están empeñados con que se apruebe este voto. Mira qué cosa, ¿eh? Adelante, don Gregorio Igartúa y de la Rosa. Pues buenas tardes a todos. Buenas tardes a ustedes. Patriarca de la estadidad para Puerto Rico. Mira, en primer lugar, lo más contradictorio y irónico de esta ley es que la proponen 3 representantes populares que le están diciendo al pueblo de Puerto Rico que ellos se oponen a que nosotros votemos en elecciones federales, que tengamos gobierno por consentimiento y se interesen porque unos extranjeros puedan votar en Puerto Rico. Eso es lo primero. Lo segundo es que esos extranjeros pueden votar en su país y ausentes. Y entonces, en tercer lugar, eso de que puedan votar tiene una serie de contradicciones constitucionales que aquí no hay tiempo para discutir ahora, pero que, por ejemplo, la lealtad de ellos no es la misma lealtad de nosotros como ciudadanos americanos, y lealtad voluntaria y obligada de tener que ir al ejército o de que venga una política pública económica aquí a la legislatura que conflige con una de su país y van a querer entonces votar por otro país que conflige con la de ellos. Abundando en eso que tú dices, Gregorio, y gracias por venir al programa, te doy la bienvenida. Es importante que entendamos cómo es que las personas adquieren la ciudadanía cuando se naturalizan. Yo he tenido la oportunidad de ayudar a varias personas dominicanas a adquirir la ciudadanía americana, ir con ellos al momento de juramentar. Y la emoción y las lágrimas cuando esas personas levantan la mano para jurarle lealtad a la bandera americana es algo bien impactante, algo bien importante. Y eso es algo que no se puede sustituir. Usted tiene que tenerle lealtad a la bandera, tiene que tenerle lealtad a la nación para poder votar en un sitio.
estas personas que aún no tienen la ciudadanía, yo creo que son buenas personas, creo que a lo mejor están tratando de conseguir la ciudadanía, pero todavía no han tenido la experiencia de jurarle la lealtad a la bandera americana, y en ese sentido todavía no tienen el compromiso, ¿no?, de que esa es su bandera, de que este es su nación, de que ellos tienen que comprometerse con el bienestar de una manera particular, que no es meramente votar como quien está participando en un concurso de popularidad, porque más allá del concurso de popularidad, lo que tenemos es el bienestar de Puerto Rico por delante. Estoy de acuerdo contigo, creo. Da turnos y todo. Me está dando turnos ya, se me ocupó el espacio. No, mira, yo estoy de acuerdo, yo con todo el respeto a nuestros hermanos dominicanos y de otras nacionalidades que viven aquí y que tienen un interés genuino por las cosas que pasan en Puerto Rico, pero la realidad es que hay una diferencia entre eso y ser ciudadano con todo lo que implica, y en el caso de Puerto Rico tenemos que tener conciencia de que el estatus está en juego y hay otros elementos que requieren otro tipo de relación, otro tipo de análisis que necesariamente no es aplicable en esos casos. Así que ya veremos lo que pasa con ese proyecto. A mí, ¿tú sabes lo que va a pasar? Yo creo que va a pasar nada, porque esos son proyectos que presentan una serie de personas que lo que quieren es captar la atención de unas comunidades para tratar de pescar votos entre la comunidad dominicana, y serían incautos, me parece, los dominicanos que tienen votos, que sencillamente piensen que porque presentan estos proyectos, de alguna manera tienen un compromiso especial con la comunidad dominicana. Estos legisladores que están presentando estos tipos de proyectos lo hacen por ventajería política y no tienen ninguna clase de compromiso, o por lo menos el hecho no los hace que tengan ninguna clase de compromiso político con la comunidad dominicana o con ninguna otra comunidad de extranjeros en Puerto Rico. Así que vamos a dejar ese proyecto, pues se ha discutido mucho y me parece que en las escuelas de derecho ciertamente hacen para muy buenas discusiones sobre el derecho constitucional, pero en términos de lo que es la verdad de la política no tiene mucho. Ese tema lo abrió Luis la semana pasada aquí en este programa. Sí. Invitó a... Tú siempre escuchas este programa. Sí, obviamente, imagínate. Es el mejor de la semana. Y todos los argumentos son brillantes, así que... Bueno, pues muchas gracias, Gregorio, por haber venido a visitar al programa. Muchas gracias por las muchas cosas buenas que ha hecho por la estadía para Puerto Rico. Amigas, amigos, ustedes sigan pendientes que viene ahora Carmen Jovet, después Quique Cruz, después Falú y todo el grupo de personas que están en Noti1. Y nos vemos hablamos el próximo miércoles.